Comenzar a sesión da tarde, en primeiro lugar con Anabella Barroso Aragüetes. Anabella Barroso é unha arquiveira de xa longa traxectoria e moi presente e coñecida na comunidade arquivística e, bueno, é doutora en Historia Contemporánea pola Universidade de Deusto, licenciada en Filosofía e Letras pola mesma universidade e especialista en Arquivística, en mestrado en Dirección Estratégica de Servicios de Arquivos. Ten tamén, na actualidade, cursos de xestión avanzada impartidos por Euskalit. Desde 1997 é directora do Arquivo Eclesiástico Histórico Eclesiástico de Vizcaya e do Servicio Diocesano de Arquivos e é responsable da creación do sistema arquivístico diocesano na diócese de Bilbao e coordinadora desde 2013 do proxecto de sistema de xestión integral da información no Bispado de Bilbao e do proxecto de organización de arquivos de Curia. Desde 2008, directora do Centro Ícaro, un centro que ha contribuído a dinamizar en gran medida o seu arquivo e coordinadora do proxecto europeo Community as Opportunity of the Creative Archives and User Network, no que o arquivo e partners junto con 17 arquivos e entidades europeos. Desde 2010 colabora na Escola de Magisterio Begoñaco Andrai Mai de Bilbao e imparte diferentes clases na diócese de Bilbao. Desde 1989 participou en numerosos congresos, mesas redondas e cursos relativos a arquivos e xestión documental e é autora de artigos sobre política arquivística e relacionados tamén ca historia da diócesis de Bilbao. Na actualidade é vogal das relacións externas de ALDE, a Asociación Vasca de Profesionais de Arquivos, Bibliotecas e Centros de Documentación, presidenta de ALDE entre 2013 e 2016 e vicepresidenta da coordinadora de asociacións de arquiveiros e xestores de documentos. De 2010 a 2016, membro do Consello Vasco de Cultura do Goberno Vasco e participou no Grupo Sectorial de Arquivos do Contrato Cidadán pola Cultura. En outros grupos de traballo, desde 1997, é membro da Asociación de Arquiveiros da Iglesia en España e foi coordinadora xeral do Grupo de Traballos da Arquivos da Iglesia. Na actualidade, pertence ao Grupo de Investigación sobre Arquivos Eclesiais denominado Foro Usama. Bueno, pues, imos xa a deixarvos con ela e cedo a palabra. Vale. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por haberme convidado, por haberme invitado y a participar en este encuentro, y a todos vosotros y vosotras por asistir a esta hora un poco intempestiva. Vamos a ver si conseguimos enganchar un poquito. Lo que voy a contar es bueno, pues la experiencia del Centro Ícaro como plataforma de difusión dentro del archivo diocesano y en la creación del archivo digital y toda la apuesta por la difusión interactiva que hemos hecho, y que en algunas cosas, pues luego viendo todo lo de esta mañana, pues evidentemente algunas cosas que hemos hecho por intuición, pues resulta que estábamos haciendo proyectos de crowdsourcing sin darnos cuenta, ¿no? Que a veces pues la intuición nos ha ido guiando, y bueno, os contaré un poco cómo ha salido este proyecto, de dónde, qué puntos fuertes hemos tenido, qué errores hemos cometido y qué podemos aprender de ellos y qué puntos de mejora podemos tener. El archivo diocesano está, bueno, simplemente en lo que era el edificio del antiguo seminario. Si vais a Bilbao alguna vez, está muy cerquita del aeropuerto, lo veis desde el avión. Son 37.000 metros cuadrados de edificio, de los cuales el archivo ocupa casi 2.000 metros cuadrados.
Además, cuando vas en avión ves este edificio grande y el cementerio, con lo cual te sitúa perfectamente y te hace, bueno, yo cuando vuelvo de vacaciones sobre todo ya veo clarísimamente la realidad, vuelta al trabajo y, y demás. Este archivo, el archivo se creó en el año 76 para recoger toda la documentación parroquial. Y desde el año 97 hay pues otro problema y era la documentación moderna y se crea el Servicio Diocesano de Archivos. Desde el año 97, y son 20 años ya, y 20 años no es nada, dice la canción, pero yo llevo 20 años dirigiendo el archivo histórico y la parte del Servicio Diocesano de Archivos. Como a partir del 2010 también se veía otro problema, dije, uy, como cada vez que veían un problema creaban un organismo y yo era media jornada, dije, antes de que hagan otro organismo y creen otra media jornada que ya no tengo, vamos a implantar algo que nos haga que el archivo sea un centro dinamizador, que tenga un papel estratégico dentro de la organización y dentro de eso enmarcaba el Centro Ícaro. El archivo, como pues tenemos 40 años, llevamos 40 años con distintos proyectos, distintas actividades que hemos ido haciendo, pero la mayoría de los proyectos grandes empiezan desde el 2000, dirigidos fundamentalmente a la gestión integral y a la gestión de calidad dentro del propio archivo, y a la difusión interactiva. Desde el año 2000, en que empezamos un proyecto de digitalización e indexación de todos los registros sacramentales, se hizo en colaboración con el Gobierno vasco, con el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, y también participaron las otras 2 diócesis de la comunidad autónoma. En aquel momento se digitalizaron todas las series sacramentales, bautismos, matrimonios y defunciones, y se indexaron, se hicieron una serie de bases de datos. Estuvieron 30 personas más o menos trabajando durante 5 años con distintas vinculaciones contractuales, y eso era un poco lo que teníamos. Eso, desde luego, marcó un antes y un después en la evolución del archivo. A partir de ahí creamos lo que era el servicio digital de consulta, porque lo he dicho muchas veces, quizá algunos ya me lo habéis oído en otras ocasiones, digitalizar es algo más que un cambio de soporte, cambia totalmente todas las políticas de gestión del archivo, bueno, cambia o al menos debe cambiar, o sea, no puede seguir funcionando como si lo que has digitalizado y lo que pones en Internet... Bueno, gracias por la orientación del GPS, por si acaso me he perdido, vale. Y luego, bueno, el segundo... Vale, pues el destino es el Centro Ícaro, ¿vale? Vale. Bueno, todas estas cosas, ¿cómo lo hemos ido haciendo? A mí me parece importante. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Eugenia esta mañana, que era una opción estratégica. O sea, cualquier cosa que tengamos, que es algo que, aunque os he dicho que muchas cosas eran por intuición, evidentemente hay cierta planificación. Y esto, en primer lugar, para cualquier proyecto que se quiera hacer, pero si es de participación, de colaboración o de lo que sea, hay que crear las condiciones de posibilidad. Hay que buscar recursos, tanto humanos como materiales, y en nuestro caso, además, que me imagino que en otros también, hay que ganar credibilidad tanto dentro como fuera. A nosotros era ganar dentro de la institución y fuera también, o sea, dar la credibilidad de que, bueno, pues de que éramos un archivo competente, que podíamos presentar proyectos, que podíamos tener trabajos distintos. La planificación a largo plazo es, evidentemente, pues puede ser algo de perogrullo, pero realmente, si no sabes dónde vas, es difícil que elijas el camino adecuado. Es como el GPS que han puesto, pues evidentemente, si tú no le das la dirección adecuada, te puede llevar
y si no le dices que no quieres ir por peajes o te puede llevar, pues, en fin, tienes que tener cierta esto. Y sobre todo, por lo menos en nuestro caso, que al final somos un archivo que depende, la titularidad es de la Iglesia y es una institución privada, tienen que ser proyectos sostenibles. Bueno, me imagino que en la administración también, pero desde luego en el mundo privado, si el proyecto no es sostenible, pues no hay nada que hacer. Aunque seamos de la Iglesia, lo del maná y eso fue en un tiempo, pero ya, o sea, estamos en esto. Y la parte de innovación. Creo que es importante redefinir tareas, reinventar a veces los procesos y buscar fórmulas colaborativas. Ya veremos qué tipo de fórmulas hemos hecho. No se nos tiene que olvidar para qué y para quiénes hacemos los proyectos, sean colaborativos o no. En primer lugar, es para la institución, pero también es para la sociedad, es para asegurar el acceso a la información. Hay una gran riqueza informativa de memoria individual y colectiva y que está, en nuestro caso son toda la documentación de las parroquias de Vizcaya desde 1500 hasta la actualidad, más todo lo que se va generando. Evidentemente es la memoria de una comunidad y hay que acceder también para muchos trámites, tanto eclesiales como civiles, pero también algo de ocio cultural y de investigación. Nuestros usuarios son generalistas, hay usuarios eventuales, hay usuarios con búsquedas complejas, profesionales, hay sobre todo genealogistas, pues es el gran colectivo que llega a los archivos. Yo, desde luego, si fuera por la colaboración con la universidad, hubiéramos cerrado hace tiempo, o sea, es algo que, ahora que no me oyen, bueno, luego va a estar en streaming, con lo cual igual sí que me oyen, pero el público interesado es el público genealogista que busca sus apellidos. La película 8 apellidos vascos pues nos dio algo estupendo y el programa de la ETV, que ha sido todos los apellidos vascos, ha sido otra punta de lanza, o sea, impresionante. Cada vez que salimos en televisión, los picos de consultas son espectaculares, o sea, es algo que, bueno, pues que es un tirón que hay que aprovechar y que además, bueno, el archivo pues está lleno. Entonces, esa función social, cultural, de garantía, pues garantía de derechos y además muchas veces el derecho de simplemente querer conocer y querer saber, porque sí, que también es importante. ¿Qué más nos da si necesitan la partida de bautismo para saber la hora en que nacieron y hacer la carta astral, por ejemplo, que hay mucha gente, o si es para algo de psicogenealogía, o si es para hacer una investigación científica? Bueno, en esto algunos de mis colegas no están muy de acuerdo, pero yo creo que el usuario es el usuario y ya está, y se lo tenemos que facilitar. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues lo de la web es un mito, y es un tópico, pero es verdad. Una vez que sales, por eso os decía que una vez que se digitaliza y que sales a la web, olvídate, ya no cierras. O sea, son, pues eso, 365 días. Una de mis compañeras dice que si es bisiesto, 366, es verdad, 24 horas y 7 días a la semana. Se dan servicios con valor añadido, pero también toda la parte de participación e interactuación que empezamos a dar a partir de Ícaro. ¿Cuáles son los canales de difusión? Pues la página web, tanto para el archivo como para el centro Ícaro. Luego os diré que este ha sido uno de los puntos débiles, el tener esa doble entrada. Con el tiempo, al principio fue bueno, pero luego se ha visto difícil. Las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y la posibilidad en la web, desde la geolocalización de los fondos hasta todas las bases de datos. En la web, sobre todo, y en las redes sociales, lo que nos ha permitido es esa interactuación y esa posibilidad de colaboración, no solamente para crear parte del archivo digital, sino también incluso para las bases de datos que nosotros habíamos ido haciendo de registros sacramentales, para que los usuarios y usuarias puedan hacer comentarios y nos puedan ir dando bueno, pues algunos otros datos que ellos quieren compartir con otra comunidad de usuarios. Luego os lo explico mejor.
De todas maneras, otra de las ideas que quería compartir hoy es que no se trata tanto de visibilizar al archivo, sino de qué podemos ofrecer a los usuarios del siglo XXI. Es decir, el archivo va a ser visible si es útil a los usuarios que tenemos hoy en día. Si no nos adaptamos y hacemos otras cosas, pues seguiremos siendo invisibles. Es una de mis, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que es lo importante. Los usuarios del siglo XXI tienen que ofrecer servicios del siglo XXI. Para los usuarios del siglo XXI, perdón, hay que ofrecer servicios del siglo XXI. En esto mi hija es bastante cruel y me lo dice: Ama, tú eres de otro siglo. Y digo, es verdad, hija, tú has nacido en este siglo. Entonces, vamos a ver qué pedís hoy, qué hacen hoy esto. A mí, por ejemplo, esta foto, que es de la sala de investigación, en que haya venido la familia con los niños, que vengan a investigar esto, yo creo que es algo que es bonito. En la mayoría de los casos, los niños y niñas han venido con el programa educativo y a veces enganchan a sus padres para venir a buscar datos, con lo cual eso, bueno, a mí personalmente pues me llena de orgullo y satisfacción, como decía el otro, ¿no? Los usuarios de hoy en día necesitan información adecuada y de calidad para todo tipo de público, a golpe de clic, o sea, los usuarios quieren ser autónomos y quieren interactuar y participar. Son usuarios 2.0 e incluso 3.0. Todavía estamos en algunos casos en la web 1.0, no hemos llegado a la 2.0, ya está la 3.0 y casi la 4.0. O sea, esa sensación de agobio que yo creo que no la tengo yo sola, sino de que siempre vamos nunca estamos, ¿no? Nunca llegamos. Bueno, pues por eso los estudios de usuarios, nosotros tenemos datos desde el año 76 de esos 40 años de estudios de usuarios y nos siguen dando muchas pistas y en la medida de lo posible intentamos convencer, quiero decir, adaptarnos. La parte del servicio digital, como os decía, sobre todo la punta de lanza fue el volcar 2 millones y pico de registros de bautismos, matrimonios y defunciones desde 1500 a 1900, con lo cual las búsquedas son mucho más rápidas. Están geolocalizados para que la gente de fuera pueda saber dónde están y no sé si se ve bien, pero cuando pinchas en esto sale exactamente cuántos bautismos hay en la base de datos, cuántos matrimonios, cuántas defunciones e incluso las fechas, claro, porque tú puedes querer tener un antepasado de 1500, pero es que igual en ese momento no había libros en esa parroquia, entonces para que sepas que lo tienes que buscar en otro sitio. El poder hacer también estaba antes, el descargarte los catálogos también en PDF, el que la sala de investigación, bueno, pues intentamos atraer a gente joven sobre todo, las búsquedas, bueno, pues por palabras clave, bueno, todas estas cosas, pero Google pues es lo que manda, al final es texto libre, o sea, esta es nuestra pelea interna, es que nosotros podemos tener esto todo lo bien organizado que queramos, pero al final las búsquedas son por texto libre. La posibilidad de ver las imágenes y la posibilidad que hemos añadido a partir de Ícaro, o sea, este era el proyecto anterior y a partir de Ícaro añadimos ese aspecto de comentario del usuario. Es decir, si tú sabes que esta persona nació, que luego emigró o qué tal, y lo quieres compartir con otros usuarios, lo pones. Evidentemente queda responsabilidad del usuario, pero bueno, puede ayudar a otros. Sobre todo ayuda a otros, pero nos ha ayudado mucho a la detección de errores y al proceso de comprobación. Y ya lo habíamos hecho antes de, incluso según íbamos volcando los datos, con los usuarios y usuarias que teníamos, pues bueno, muchos de ellos a veces testeaban y, claro, porque no es un proceso manual, nosotros no aplicamos ningún tipo de reconocimiento, o sea, es con estas manitas y mi tricotosas, se va haciendo
esto se nota la edad, que nos ha hecho gracia el anuncio. Se va haciendo, lo que teníamos microfilmado se digitalizó, con lo cual había que o sea, todas estas cosas, la gente trabajaba de 8 a 2 un turno y de 2 a 8 otro turno. Claro, lógicamente el primer registro de las 8 de la mañana no tiene nada que ver con el de las 2 de la tarde. Y antes habéis dicho lo de las letras, es que, claro, la letra del cura al que mandaban castigado casi a Cantabria no tenía nada que ver con la del de Bilbao, que escribía perfectamente, no por ser de Bilbao, sino porque... Y entonces, claro, no hay forma de reconocimiento óptico y bueno, pues en muchas ocasiones pues había más de una bola de cristal que tenemos en el archivo de a ver qué pone aquí y qué podemos hacer. Ese proceso de comprobación ya lo habíamos utilizado y luego la gente además también cuando detectaba alguna cosa nos llamaba, generalmente porque os habéis confundido, y a veces era verdad, pero a veces no. Pero el ponerlo así ha sido muy útil porque, claro, la gente no tiene que dejar la base de datos, irse, llamar, tal, mandar un mail. No, lo pone directamente, nos llega a nosotros lo comprobamos y efectivamente si hay que corregirlo, se corrige o si no, pues lo dejamos. Llegamos ya, el GPS se ha parado, pero llegamos al centro Ícaro. En ese paso, con una subvención del plan Avanza Contenidos, en el año 2008 hasta el 2010 pusimos en marcha la parte, el llamado Centro Ícaro, con esa intención de dar un paso más en ese servicio de difusión. Ícaro, que era investigación, conocimiento y archivo en red organizada, hicimos ahí un apaño. Y Ícaro, pues la interpretación más básica del mito es que voló y se cayó, y además muchos cenizos nos lo recuerdan, que ya sabéis que se cayó, y nosotros que sí. Bueno, pues 6 años después, 6 y medio, todavía seguimos, a veces contra viento y marea, pero seguimos ahí. Más bien la otra interpretación del mito de atreverse a conocer, de querer conocer, o sea, de querer saber y de querer llegar a más gente. El logo tiene una parte del libro que es lo que le quiere vincular con la tradición, la memoria, la identidad. Una parte ahí, pero que está abierto, como veis, está abierto porque queríamos ser interactivos, es decir, queríamos que el archivo diera a los usuarios, pero que los usuarios también nos dieran al archivo. Entonces, esa parte de, bueno, no somos un círculo cerrado y además queremos volar, queremos difundir el conocimiento, porque además, bueno, por si había alguna duda, los archivos o difundimos o somos un almacén, más o menos. Mejor o peor organizado, pero si no llegamos a los usuarios, pues como cuando vienen los niños y niñas al archivo, les decimos, entramos al depósito y les decimos callar, que están dormiditos, pero ahora les despertamos, ya veréis, ¿no? O como cuando vienen mayores que les decimos que el depósito es la residencia de los documentos. Aquí están muy bien tratados, pero si no viene alguien a sacarles y a preguntarles, pues no dicen nada. Queríamos ser eso, renovación, equilibrio e interacción. Era muy importante, bueno, lo de las timeline aprendimos a hacerlas y hemos hecho pues para todo, ¿no? O sea, los pasos de cómo difundir, de cómo ir haciendo las cosas. Queríamos ser, bueno, y era el objetivo del proyecto, que fuera un centro de excelencia, sobre todo que fuera interdisciplinar, que fuera esa plataforma de difusión del archivo, que sobre todo captara nuevos tipos de usuarios e interactuara con ellos. Nuestro público objetivo es el personal jubilado y demás que busca esto, pero queríamos llegar a otras generaciones. Una visita en la que vinieron, pues cuando estábamos empezando a digitalizar, unos chavales de 14 años, y después de explicarles todo, una me dijo, ¿y si ya está todo digitalizado, para qué guardáis todo esto? Y claro, dije, uff, no se ha enterado de nada.
Pero luego en un café de estos dices, uy, qué mal lo estamos explicando. No, efectivamente, no estamos conectando con la gente de hoy en día en la que todo dura 3 minutos. ¿Cómo les hacemos ver que lo que nos ha llegado, esa conservación de la memoria, cómo enganchamos? ¿Cómo llegamos a la población de 14 años o de 12 o de 10 o de 5 en el que eso, la cultura de los 3 minutos y posmoderna, cómo les hacemos ver que tenemos que conservar la memoria, que ellos son parte también de todo este entramado y que son los responsables de que se siga conservando en un futuro? ¿Cómo? Que es un montón de... No sabe esa chavala de 14 años lo que nos dio que pensar, la verdad, porque al final dices... Y, bueno, y sobre todo, además, nos interesaba un aspecto del acceso, o sea, el hacer documentos accesibles y que los usuarios fueran generadores de memoria. Es decir, que esa interacción, o sea, yo te doy y tú me das, ¿no? Como la de Enrique Iglesias, si tú te das, yo te doy, si tú te vas, ahí, ¿no? Y la parte del Centro de Interpretación de Archivos, que ha sido una reformulación posterior en el que era dar a conocer las funciones de los archivos. O sea, esa cosa de para qué estamos los archivos y bueno, pues para ver. Como os digo, arreglamos el Ícaro con investigación, conocimiento, archivos y en red organizada. Investigación pues en recuperar memoria, las fuentes orales, recuperar fondos. En la foto veis, bueno, la niña ya se cansó de investigar y tenemos una serie de puzzles y cosas con documentos, eso sí, para que cuando vienen pues también puedan conocer. Hay juegos, cartas tapadas, en fin, cosas que tenemos en la web, pero que lo tenemos también en físico y que puedan ayudar, bueno, pues también a trabajar. El conocimiento era importante, la parte de difusión de los usuarios, ciclos de conferencias. En la mayoría de los casos, los ciclos de conferencias han sido usuarios del archivo que participan en dando conferencias ellos mismos sobre investigaciones que hayan hecho. La parte de archivo era importante porque lo que nosotros queríamos era que fuera objeto y sujeto de producción cultural, que estuviera como centro dinamizador y que dentro de la diócesis también se viera como que es el archivo, la parte de archivo histórico, donde tiene que venir todo lo de conservación permanente, incluido también lo actual. La parte de red, pues bueno, todo el espacio virtual, la interdisciplinariedad y bueno, pues que estuviera organizado también estaba bien. Y sobre todo por toda la cuestión de calidad, de gestión medioambiental, gestión de calidad, etcétera. Las líneas de actuación que nos propusimos pues fueron el espacio expositivo, el espacio virtual, el espacio educativo, muy importante por toda la cuestión de la sensibilización, y la parte de visual. La parte del Centro de Interpretación de Archivos pues consta de una exposición permanente en la que, bueno, pues es todo, se puede interactuar también. De hecho, muchas de las opiniones que se dejan van directamente a la web, se puede participar. Los documentos son la base fundamental. El objetivo es dar a conocer los documentos que tenemos, las posibilidades de investigación y las funciones de los archivos. La parte de sensibilización es muy importante con todo el programa educativo. Y esta parte de conocimiento de la historia, en la que pusimos en marcha dos programas, Ayúdanos a construir la historia, en la que se recogían, la gente puede dejar documentos, y también Tu testimonio también cuenta, en la que se pueden dejar testimonios orales e ir participando. La parte de innovación tecnológica, bueno, la parte de la web que estamos renovando, los documentos digitalizados que vamos poniendo,
pero también la importancia de que los documentos sean accesibles. Hemos puesto no tenemos muchos pergaminos, somos una diócesis joven, tenemos 90 pergaminos y están todos transcritos, y hemos ido colgando las imágenes, pero también las transcripciones, porque claro, no solamente verlo, hay que leerlo, ¿eh? Y en algunos que parece suajili, pues es que no hay forma. La parte de espacio virtual, con las exposiciones virtuales, también las hacemos con aportaciones. Por ejemplo, hay una la de Somorrostro en la memoria, eso ha sido parte del programa educativo. Los alumnos hicieron entrevistas a sus abuelos, era los 75 años después de la Guerra Civil, cómo se había vivido después de la guerra. Ellos, entonces, con esas entrevistas, luego también fueron recuperando objetos, fotografías, etcétera, y eso es una de las exposiciones virtuales. El alumnado ha recogido y ese programa educativo ha vuelto al archivo. O sea, ellos lo trabajan en el aula y después vuelve. Nosotras que hacemos las de los documentos, la posibilidad de dejar datos, y la posibilidad de crear el archivo digital en el que la gente puede subir fotografías con unos mínimos campos de descripción. La cesión cede en todos los derechos, o sea, eso es. En las exposiciones también son todas con licencia Commons Creative, o sea, para que no haya. Lo pueden digitalizar o bien llevarlo para que se lo digitalicemos. Damos las instrucciones de cómo rellenar los campos mínimos de identificación, cómo digitalizar, la parte de dar opinión, los comentarios, por ejemplo, de los usuarios, sobre todo es en la parte de bautismos, que por otro lado es lo más utilizado. El tipo de comentarios, pues que os decía, pues en este caso, Bernardino Ibargüen era hijo de Juan, tal, hijo a su vez, era el mayor de 11 hijos. Esto, evidentemente, a través de la base de datos no se sabe sin más. Es una persona que ha hecho esa investigación y lo quiere compartir. Otro de los aspectos importantes, la parte de recurso didáctico y educativo, el archivo en sí y luego la posibilidad de hacer, bueno, pues las unidades didácticas, talleres para todas las edades, los juegos que os decía antes, como veis es de verdad, o sea, van los niños y niñas al archivo. Ha sido la última, que han ido niños de segundo de primaria, y estuvieron toda la mañana, con lo cual, bueno, pues fue 17, que al final casi parecían 170 porque estaban por todos los lados, pero bueno, fue muy interesante, y ellos mismos también nos dejan comentarios en post-it y demás. Otro de los proyectos colaborativos a partir de Ícaro es participar en el proyecto europeo, en la parte de recopilar colecciones fotográficas privadas, que las tenemos en nuestra página, y también en la parte de geolocalización de las topotecas del proyecto europeo, y a raíz de esto también los proyectos para identificar fotografías. Las visitas al centro Ícaro, y bueno, tuvimos un pico fuerte en el año 2012, luego más o menos se ha ido manteniendo. Los rangos de edades son sobre todo más de, bueno, pues hay las dos cosas, o menos de 15 o más de 50. La generación intermedia es la generación perdida en los archivos. No sabemos, está trabajando, claro, entre otras cosas. La parte de que el aumento de usuarios virtuales y la participación y la colaboración se mantiene, nos haría falta mucha más publicidad. Los puntos fuertes, evidentemente, ha sido esa posibilidad de interactuación y la parte del centro de interpretación de archivos, y la implicación de usuarios en exposiciones y recopilación de fotografías es donde nosotros hemos acertado. Los errores ha sido, bueno, intentar mantener dos webs que, bueno, le estamos unificando ahora. El no poder dedicar tiempo a fomentar la participación, o sea, hemos hecho algo que fuera per se y que evidentemente se mantiene en el tiempo, pero que haría falta avanzar más, y distintas líneas de actuación que fueron en paralelo y que a veces nos ha dispersado.
Los puntos de mejora, pues es toda esa parte de difusión, sobre todo el de fomento de la participación, el hacer que no sea algo que sale por sí, y la parte también de interactuación de usuarios. Nos estamos planteando la indexación de registros del siglo XX a partir de 1900. La verdad es que a nosotros nos pasa que ya tenemos muchísimos voluntarios, o sea, muchos de los usuarios están deseando que eso esté en la web y que participarían, pero que ahora mismo estamos solamente 2 personas en el archivo y yo que estoy en los 2 sitios y estamos un poco conteniéndonos. En cuanto a la valoración, pues creo que es positiva porque logra la implicación de los usuarios y usuarias, requiere dedicación, o sea, no hay más. Si se hace con personal voluntario, en nuestro caso, que venga al archivo, mientras que se va digitalizando, pues hay que gestionarlo. Sí que es verdad que se aprovecha el conocimiento de los usuarios y crea comunidades de usuarios, pero requiere infraestructura y, desde luego, desde mi experiencia, lo que sí que tengo claro es la apuesta clara por la interactuación de los usuarios con el archivo y viceversa. Las fórmulas colaborativas que tengamos que inventar o que mantener, pero yo creo que hoy en día bueno, tenemos que ir sobre todo con esa perspectiva de que tenemos que atender a las necesidades informativas de los usuarios de hoy en día. Y por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias.